Bienvenidos a La Controversia, muy buenas noches. Hoy tenemos unos invitados especiales para discutir sobre un tema, bueno, el tema del día, el tema de hoy, la marcha patriótica, las relaciones de la marcha patriótica con la paz, con las posibilidades de paz del país. Y tenemos tres invitados especiales. Piedad Córdoba, ex senadora de la República, cabeza de esta marcha con un consejo patriótico que lo integran 31 personas más. Tenemos a Roy Barreras, senador de la República del partido de la U, una persona que en el tema de paz ha sido protagonista en los últimos tiempos porque él ha liderado la aprobación de un marco jurídico, de un nuevo marco jurídico para la paz. Es una persona polémica y en polémica vamos a estar hoy. Y Alfredo Bocanegra es un representante del Partido Conservador tolimense que también se ha interesado desde la región sobre estos temas de paz. Ese es el debate de hoy y vamos con una nota sobre cómo fue la marcha patriótica. ¿Qué nos dice la marcha patriótica hoy? Vamos a esa pausa y ya regresamos. Bueno, son las 8:35 de la noche, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural García Márquez porque Canal Capital quiere sacar las cámaras hacia ver la ciudad y a ver las controversias que hacemos desde este programa, La Controversia. Hoy estuvimos viviendo una marcha voluminosa, inmensa. Esa marcha, los organizadores dicen que hubo 80.000 personas, los medios de comunicación han dicho de 35.000, 40.000 personas. En todo caso fue una marcha ordenada, multitudinaria, que es el escenario para lanzar un movimiento político, la marcha patriótica, y un consejo patriótico que se conformó este fin de semana para dirigir este movimiento. Vamos a ver unas imágenes de la marcha y vamos luego a la controversia. Luego tenemos estos invitados con los que vamos a debatir. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural García Márquez. El lanzamiento del partido político Marcha Patriótica se da en medio de un importante y vigoroso aumento de movilización social y popular. Una de las premisas fundamentales de quienes estamos conformando esta fuerza popular es que somos antineoliberales y somos antiimperialistas. Creo que esa es la característica fundamental. Y precisamente es lo que caracteriza la movilización de ruptura que se está dando al interior del partido, no solamente como la remembranza de Gaitán, sino ya yo creo que la reelaboración de lo que en este momento significa el poder político y económico de este país. Y que la importancia de que la marcha patriótica exista, tenga unas posibilidades de competencia política, sea una voz más en el marco del debate, una voz en la cual hay que respetar y con la cual hay que debatir y confrontar políticamente. Si en el futuro, en un futuro escenario, la marcha patriótica acoge a las FARC, eso será un tema que tendrá que discutir la marcha patriótica de unas FARC sin armas. Sin duda este movimiento de alguna manera oxigenó a las FARC en el sentido de darle, digamos, algún tipo de oxígeno político para poder de alguna manera hacer estas liberaciones y tener algún impacto mediático tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Cómo calificamos eso? Es otro asunto, ¿no? Digamos, a mí me parece inhumano, digamos, hacer política con la liberación de personas que han estado metidas en la selva en contra de su voluntad. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque... La sociedad colombiana no está muy interesada en que eso se negocie, en que haya una negociación de paz con la guerrilla. Digamos, como que en últimas dicen, eso sería mejor, pero si podemos vencerlas militarmente, hagámosle. Colombianos y colombianas por la paz no es el brazo político de la FARC.
¿cierto? Es una organización de sociedad civil que tiene unos elementos políticos, unas propuestas de solución, de negociación, que ha jugado un papel importante en la libertad y en la liberación de las personas de la fuerza pública que están en poder de la FARC y de los secuestrados, y que ha jugado un papel importante en esa lucha que hoy pretende avanzarse hacia el tema de la búsqueda de los desaparecidos. De paz, aunque el presidente tenga la llave, pues hay muy pocos que pueden llegar a la cerradura, y hay que entender que la Casa de la Paz no es una casa de propiedad exclusiva del gobierno, sino es de todos los colombianos. Por eso una cosa es que el presidente sea el que dirija la orquesta, y otra cosa es que en la orquesta no puedan participar todos. Creo que el reto de los movimientos de izquierda y de las personas que nos soñamos una sociedad distinta es encontrar en medio de estas grandes diferencias un elemento de convergencia y de claridad frente a lo que queremos, porque la propuesta de la ultraderecha en Colombia es muy clara. Nosotros tenemos el reto entonces de, en esta diferencia, lograr consolidar una propuesta, sea como un frente democrático de izquierda. El gobierno no quiere sino rendición, no más. El gobierno quiere que la insurgencia deje los fusiles, punto, se desmovilicen y se avenga a lo que ellos quieren. ¡Abajo, abajo, abajo! Hasta donde yo conozco las intenciones y los intereses de la marcha, no hay intereses de las FARC. Eso para mí es contundente. En este momento, como me la han presentado, y en las mesas y en los documentos que he leído, no hay una sola frase que hable de la relación con las FARC. Pero sí reconozco que las FARC debe ser hoy en día un interlocutor válido para buscar la paz. Bueno, como ven, es un tema bastante polémico, y Piedad, doctora Piedad, lo presentó usted claramente como un movimiento de izquierdas. ¿Qué opciones, qué posibilidades tiene reales en Colombia un movimiento de izquierdas que además se carga esta bandera de la paz? A ver, León, primero que todo, gracias. Segundo, me parece importante aclararle al compañero que hizo la presentación de que nosotros no somos un partido político. Inclusive yo soy miembro del Partido Liberal, de la izquierda del partido, como lo puede ser el Congreso de los Pueblos también dentro de la marcha, como lo puede ser el Polo, como lo puede ser Progresistas, como lo puede ser el Congreso de los Pueblos en general. Nosotros somos una plataforma de organizaciones sociales y políticas, somos un movimiento donde acuden quienes estamos buscando de manera muy clara a través de la organización, de la formación, de las ideas, la salida política y negociada de la guerra que vive el país. Y además de ello, nosotros hacemos discusiones muy serias, como las conclusiones finales de ayer, donde planteamos también la aplicación del derecho internacional humanitario mientras se acaba la guerra, de lo que significa el modelo de la megaminería, de lo que significa el sistema financiero del país, de lo que significa además una actitud política que se deriva inclusive del poder que ejercen los partidos que mayoritariamente detentan el poder. Es decir, nosotros estamos planteando una construcción desde la izquierda. Yo creo que a pesar de la estigmatización y del señalamiento la hay. Yo pienso que mucha gente pensaba que de pronto Gustavo Petro no ganaba las elecciones, y creo que hubo muchas estrategias mediáticas de pronto para estigmatizarlo. Sin embargo, Bogotá votó por él y votó como una persona reconocidamente de izquierda, con un pasado guerrillero, que para algunos se convierte en un problema, para muchos de nosotros no. Y yo creo que desde que las cosas se plantean abiertas, públicamente, de manera clara, legítimas, la izquierda de este país tiene todo el derecho a constituirse en una opción de poder. Doctor Roy Barreras, ¿de qué opciones le ve de que estaría en una orilla muy distinta del partido de la U a un movimiento de izquierda surgido de este proceso? Lo primero, gracias León, Alfredo, Piedad. Yo creo que hay que celebrar siempre que hay una movilización pacífica. A mí, le decía fuera de micrófonos a Piedad Córdoba, me gustó lo pacífico de la marcha, porque cualquier movilización política democrática que deje claro que se debe hacer política sin armas debe ser bienvenida en la sociedad colombiana.
Lo que ocurre es que la movilización no solamente debe expresar verbalmente que es para hacer política sin armas, sino que lo que la promueve, lo que la estimula también debe tener coherencia con esos propósitos. Ahora escuchaba yo en la presentación de Piedad algunas cosas que me llamaron la atención, unas puramente políticas, que por supuesto son absolutamente respetables. Ella presentaba esta fuerza o movimiento como un movimiento antineoliberal y antiimperialista. Yo le diría a Piedad que no resulta buena idea empezar una fuerza por el anti, por lo negativo, sino más bien diciéndole a Colombia tanto que usted tiene que decirle de positivo, es decir, detrás de qué va, qué es lo que se va a construir y no contra qué va, porque el lenguaje también resulta muy útil si queremos construir paz. Si uno arranca una fuerza desde la confrontación en el lenguaje mismo, yo soy anti-León, pues es complicado empezar a conversar. No vaya a decir eso. Más bien digamos, no, porque no lo soy, pero que es lo que ha padecido Piedad también a propósito de estigmatización, es decir, que hay un movimiento político que se llame Antipiedad Córdoba. No, pero yo creo que hay entonces, una cosa... pero permíteme, yo hago otra acotación, más importante en mi opinión de lo que tú dijiste ahora, y es que este movimiento no tiene ningún tipo de relación con las FARC, pero sin embargo, este movimiento critica en voz de Piedad Córdoba que el gobierno pretenda, abro comillas, solamente una rendición y una desmovilización. Eso es una contradicción, Piedad. No, ¿Usted no está de acuerdo en que se entreguen los fusiles? Bueno, primero que todo yo creo que aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros no somos neoliberales ni somos imperialistas, por razones éticas, por principios, por Yo conceptos. creo que aquí nadie es imperialista, usted nadie, ¿no es cierto? Pero les gusta mucho traer al imperialismo aquí a Bogotá y a Cali. A mí sí me gustó la visita de Barack Obama y me encantó la Cumbre de las Américas. No, muy buena para Colombia. A nosotros no, porque entre otras cosas vinimos a que él paseara, reafirmara lo que no lo logró. Precisamente lo que siempre han hecho y es creer que esto es de ellos. Y esto no es de ellos. Pero no es de ellos. Pero a usted no le gusta el debate de la legalización de las drogas, Piedad, yo sé. A mí me gusta, pero no me gusta que le tomen a uno del pelo, que digan vamos a discutir de tal cosa, pero entonces diga el señor Obama, sí, pero no. No, vamos a hablar de un tratado de libre comercio injusto, sí, pero no. Pero qué bueno que se abrió el debate. No, sí se abrió, pero no puede continuar porque ellos no dejan. No, y ellos no mandan no han sobre dejado la vida. 50 años, pero ya dejarán. No parece que dejaran. Y pero aquí la cumbre fue buena para Colombia, mucho miedo al imperialismo, le obedece así y se tira al suelo. Una de las maneras de no hacer españoles. Imperialismo es lograr la integración de América Latina, y eso se hizo en esa cumbre. No, en esa cumbre no se hizo eso. Se avanzó mucho. No se avanzó, se avanzó y se lo puedo garantizar. Porque los países de América Latina, del ALBA, no quedaron satisfechos con lo que pasó pues con Chávez Cuba. No quedó satisfecho. Yo no sé si Chávez, porque Chávez no yo vino. sí sé porque lo vi y dijo que bueno, no estaba yo satisfecho. no sé si no quedó satisfecho, bueno, y tiene todo el derecho a no quedarlo, pero por ejemplo, Cristina esperaba un pronunciamiento sobre el tema de las Malvinas, que es la expresión más cercana del colonialismo en la región suramericana, y sin embargo, al presidente se le olvidó porque se le olvidó a propósito. Es que los extremos son difíciles. Y hay una cosa también, Roy, miren, nosotros somos absolutamente antineoliberales, que no es decir que estamos en contra de Roy. Estamos en contra del concepto y lo que representa. Yo no soy neoliberal. No, usted sí es neoliberal. ¿Por qué? Deme un ejemplo. Porque usted, por ejemplo, aprobó la ley de regalías. Pero claro, la ley de regalías que le quitó a los paramilitares la explotación del petróleo en media Colombia. No, eso no es cierto. Hay un fondo de compensación, León, que es para combatir la pobreza. ¿Cómo era mala la ley? Que el doctor Gaviria, Simón... Primero no es una ley, sino un acto legislativo. Un acto legislativo, peor todavía, que es como la ley de sostenibilidad fiscal. Y es muy bueno. Y el doctor Gaviria, presidente de su partido, la votó mayoritariamente. Desesperado porque no sabe qué hacer ahora para decir que la tiene que Oiga, pero cuénteme una cosa, ¿usted está de acuerdo con que liberen los fusiles o no? Yo claro, entonces, claro. No diga que el gobierno quiere la liberación, todos la queremos. El marco legal para la paz no pretende sino eso, vea, acójanse, dejen los fusiles y ríndanse. Bueno, y eso no se va a lograr de esa manera. La polémica empezó antes de que yo pensaba que íbamos a calentar como 15 minutos. Pero con este frío hay que calentar desde el primer minuto. Dígale a los televidentes. Alfredo es de Partido Conservador. ¿Cómo ven en el Partido Conservador todo este tema de la Unión Patriótica, la paz? ¿Cómo lo ven? Bueno, en primer lugar, a mí me ha producido mucha satisfacción como demócrata, y los conservadores siempre hemos liderado desde hace muchos años que haya una democracia para todos. Nos hemos jugado nuestro prestigio históricamente en 2 gobiernos, tratando de que esta democracia sea amplia. En segundo lugar, prefiero ciudadanos deliberantes, que se movilicen y no violentantes. Este ha sido un buen ejercicio que hay que reconocérselo a quienes lo han liderado, a quienes han participado en él. Pero me produce desencanto la expresión de Piedad,
porque aspiraba a ver un poco más de propuesta en el sentido de que ella insiste en permanecer en un partido que parece no quererla y donde ya no tiene un discurso que es acogido por las grandes mayorías de ese partido, un partido que no la quiere y una izquierda que sí la necesita. Yo quisiera que ella tomara realmente el liderazgo y la participación en una izquierda democrática, realmente democrática, que supla todos los vacíos que dejó el Polo por su corrupción, por su visión interna y las deudas que aún están pendientes desde el liderazgo que hoy tiene en el progresismo, o en lo que llama progresismo, palabra además conservadora acuñada por J. Emilio Valderrama, de quien fui seguidor, el doctor Petro. De manera que quisiera verla más allá. Me parece que es muy tímida en el tema de decir sigo siendo liberal de una izquierda liberal, de un liberalismo que no la quiere. Es más, le voy a contar una cosa. Hace poquito yo leí un libro que se publicó en Argentina que se llama La Presidenta. Y la presidenta pertenecía a lo que se conoce como el peronismo o el justicialismo. Y ellos atravesaban por circunstancias internas dentro del partido similares a las que me han tocado a mí. Yo, por ejemplo, presenté una tutela contra la dirección del partido y aspiro que se resuelva rápidamente para que Simón Gaviria, no porque sea Simón, sino quienes violaron los estatutos salgan de la dirección del partido y se convoque realmente a no solamente a una asamblea, sino que se convoque realmente a la conformación de lo que deben ser las directivas del partido. Entonces, yo repito lo que decía Cristina, yo no les voy a dejar el partido, no, si es que nosotros somos la esencia real del partido, nosotros somos la expresión de lo que buscaba Gaitán, que tiene vigencia en este momento. Los que llegaron y tuvieron que violar los estatutos para quedarse con él son ellos, pero yo, que tenemos tan claro que somos la esencia del partido, que nos expresamos desde hace ya un tiempo, que fuimos capaces de poner una tutela, que le vamos a escribir a la Internacional Socialista para denunciarlos, nosotros no le vamos a dejar el partido, que se bajen del bus. O sea, Piedad, usted está en la disputa por el partido y en un espacio de movimiento con la marcha patriótica. Pero sabe una cosa, León, a mí me parece que a los colombianos les resulta más interesante el ejercicio de hoy en relación con la paz, que esas, digamos, disputas intestinas allá de ese viejo partido suyo, Piedad. Sí. Yo creo que lo que verdaderamente importa aquí es si esto es un mensaje, primero a la sociedad colombiana, de que se puede hacer política sin armas. Yo insisto en eso porque quiero oír a Piedad una opinión al respecto de esa frase. En segundo lugar, si también es un mensaje al gobierno para decirles, aquí hay una nueva expresión política que se abre paso y nosotros queremos espacio pacífico y democrático con garantías. Y si es también un mensaje a las FARC para decirles, señores, dejen las armas y dejen los fusiles, que aquí se pueden movilizar 30.000 o 40.000 o los que hayan sido, pero hay manera de hacer política sin armas. La gran discusión, y con Alfredo la hemos tenido desde distintos puntos de vista jurídica y política, es, por ejemplo, si una desmovilización que cierre el conflicto o los conflictos o las violencias debe implicar vocerías políticas. Yo, por ejemplo, creo que resulta, en mi sentir, impensable invitar a un grupo armado ilegal a abandonar las armas si no encuentra un espacio para respirar políticamente. Es decir, le vamos a pedir que deje las armas por la política. En cambio, por supuesto, muy respetables voces opinan que eso es absolutamente prohibido, porque los crímenes relacionados con el ejercicio guerrillero, digamos, impedirían ese ejercicio popular. Pero en ese sentido, si el mensaje, Piedad, es claro para las FARC, política sin armas, esta marcha de hoy tiene una importancia mayor, y la vocería política se abre camino no para quienes cometieron crímenes, sino para quienes defienden banderas similares. A ver, yo lo que creo es que a mí me parece muy importante la iniciativa del marco legal para la paz, pero creo que hubiera sido mucho más importante si ese marco legal para la paz fuera discutido no solamente en el Congreso, sino fuera del Congreso. Y creo que así como nosotros hemos sido capaces en Colombianas y Colombianos por la Paz de establecer el diálogo epistolar, 13 cartas enviamos nosotros a las FARC, solicitando no solamente la liberación, sino planteando otros temas. Yo creo que una de las características que va a tener Marcha Patriótica va a ser esa fundamentalmente. Yo creo que comunicación con las FARC. Yo creo que nosotros podemos elevar los diálogos epistolares hasta el punto de preguntarles, por ejemplo, qué piensan del marco legal para la paz, qué cosas creerían ustedes que se pueden empezar a trabajar hacia un proceso de paz. Hay cosas que no tienen ninguna discusión. Los delitos de lesa humanidad no tienen ninguna discusión. El que los cometa los tiene que pagar. En eso sí me parece imposible que la legislación... El problema, Piedad, es que los delitos de lesa humanidad, León, son todos, porque, por ejemplo, el reclutamiento de menores es un delito de lesa humanidad. Bueno, y ahí ya quedamos fritos. Eso en punta. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural García Márquez en directo este debate, esta polémica. Vamos a una pausa y regresamos.
Volvemos con la controversia desde el Centro Cultural García Márquez. Esta es una polémica sobre el tema de la paz y de la marcha patriótica. Ahora vamos a una nota donde se hace un pequeño análisis, un diagnóstico sobre el conflicto y sobre las alternativas de paz. Démosle curso a la nota y luego volvemos con la polémica. Ante el rotundo fracaso de los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana y el escándalo de Ralito, se proponen nuevos escenarios para buscarle una salida al conflicto armado colombiano. Yo pensaría que hay dos cosas que son irreemplazables antes de avanzar cualquier proceso. La primera, hay que hacer un acuerdo humanitario con la guerrilla por parte del gobierno para humanizar la guerra mientras que comienza el proceso de paz. Y segundo, habría que tener una idea clara sobre cómo se les ofrece a los eventuales participantes por parte de la guerrilla en ese proceso unas condiciones mínimas de seguridad jurídica, de seguridad económica y de seguridad política. Nadie podría estar hoy pensando que es mejor seguir en la guerra que avanzar hacia la paz. Hay una serie de organizaciones no gubernamentales, hay unos procesos sociales maduros para acompañar, para incidir, para interlocutar en un proceso de paz, pues producto de toda la experiencia que se ha adquirido en estos años. Pero definitivamente la diferencia para nosotros, si se abren procesos de negociación, es que la sociedad civil va a participar de forma más activa, con propuestas, con movilización y con acción contundente. El proceso de paz necesita una serie de, ¿cómo llamarle? Una serie de situaciones seguras para estas personas que van más allá de, venga le doy casa, venga le... No, es un trabajo con el ser humano, es un trabajo de perdón, y considero que el tema de perdón no está todavía en Colombia claro. Los colombianos estamos dispuestos a perdonar todavía, no entendemos el concepto del perdón para ese tipo de personas. Somos un pueblo sin memoria que cuando se tiene que acordar de lo que le conviene acordarse, y es sacarte en cara que tú fuiste un guerrillero, que tú fuiste un asesino, lo saco. Luego no hay realmente un proceso de paz. Es el momento propicio para hablar de un proceso de diálogo y que lleve a la desmovilización inmediata. Ya no podemos seguir en esto. No es bueno para el país, no es bueno para la FARC. Si uno mira un poco las condiciones de las FARC en este momento, pese a que tienen, a que es indudable que tienen capacidad para seguir haciendo daño y para seguirle haciendo daño a la población civil en Colombia y a la fuerza pública en Colombia, de todas maneras yo sí estoy convencida de que estratégicamente pues están pasando por su peor momento en términos militares y políticos, y creo que o se meten en serio ahorita en un proceso de paz, digamos, estamos hablando además de todo de unos comandantes que ya tienen cierta edad y que realmente uno dice o lo hacen ahorita o se acabó el cuarto de hora. Bueno, este tema de la paz, que se veía un poco lejano hasta hace 2 o 3 años y que nadie daba 5 por este tema, se ha vuelto a meter en el debate del país. ¿Usted es optimista con esto? Hombre, yo sí, porque entre otras cosas, yo sí creo que la paz hay es que trabajarla. Nosotros cuando empezamos en Colombianas y Colombianos por la Paz el tema de hablarle a las FARC, el diálogo epistolar para lograr las liberaciones, y cuando el presidente Santos se posesiona en el discurso en la Plaza de Bolívar, yo tengo que reconocer que para mí fue muy entusiasmante, porque nosotros nos pusimos a pensar, hay que ajustar el paso y hay que meter el acelerador al diálogo epistolar, porque hay que acercar al gobierno a las posturas que está exigiendo que deben hacer las FARC, que deben tomar las FARC, por ejemplo, la liberación de todo el mundo. La gente pensaba
porque entre otras cosas así lo manejaban los medios, que para nosotros era muy bueno entregas a cuentagotas, para nosotros era muy desgastante. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que ya terminábamos con todo el mundo, dijimos, bueno, ya agotamos una instancia, un requisito del gobierno y tenemos que seguir trabajando en eso, León. Ahora, yo sí creo que hay una cosa muy importante. Aquí hay un conflicto armado, pero aquí también hay un conflicto social. Y por eso cuando nosotros nos movilizamos desde Marcha Patriótica, nosotros nos movilizamos ante la expectativa de que lo que pensamos, de que lo que además estamos trabajando desde las ideas, desde lo que queremos reclamar, lo hacemos de esa manera, Roy, pacíficamente, y también porque creemos que debemos hacer política. Pero sobre todo, Piedad, escúchame, sin cometer el error histórico que cometió toda la sociedad colombiana con la combinación de las formas de lucha. El genocidio terrible de la UP se debió, entre otras cosas, a que se pretendió hacer al tiempo la guerra y la paz, hacer política y permanecer en armas ilegales, en la ilegalidad. Yo creo que esa historia no puede repetirse y que quizá lo que resulta esperanzador de un movimiento democrático, como bien decía Alfredo ahora, que ha sido pacífico y ha sido importante el día de hoy, León, y que está todavía, mientras este programa Controversia está discurriendo, todavía hay personas en la Plaza de Bolívar celebrando su encuentro, es que se le diga claramente a la sociedad, yo insisto, y a los grupos ilegales, y particularmente a las FARC, que aquí se vale hacer política sin armas. Y al ELN. Pero sí, y también una propuesta provocadora que dejó Piedad en el tintero a propósito de que por qué no el marco para la paz se discutía no fuera del Congreso, cosa que se ha hecho, León lo sabe, sino en cartas o en comunicación epistolar con las FARC. No, nosotros tomamos la decisión de no consultar con los armados, con los fusiles, la sociedad que nosotros queremos. Primero decidimos preguntarle a los colombianos pacíficos, desarmados y representados democráticamente, que somos la inmensa mayoría, más de 43 millones de colombianos, qué es lo que estamos dispuestos a ofrecerle a los grupos ilegales a cambio de la paz. Una vez que sepamos eso, y eso es el marco de justicia transicional, probablemente el jefe del Estado encuentre, ojalá encuentre, el camino para comunicarse y para que los que, siendo minorías, son violentos, le apuesten, como usted ha hecho, a la paz y a la democracia. Pero mire, no, perdóneme, pero mire, Roy, nosotros no estamos aquí combinando las formas de lucha. No, claro que no. Y es más, pero hay que ser claro en separar esos dos mensajes. La manifestación es absolutamente claro. Aquí marchó gente que no tiene en ningún momento, no solamente ninguna relación, sino ninguna intención. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos un movimiento de expresión pacifista. Nuestro mensaje es para el gobierno, pero nuestro mensaje también es para la insurgencia, de decir, bueno, aquí nace un movimiento de la sociedad civil que también que tiene iniciativa propia en cuanto a lo que nosotros quisiéramos que fuera el país. Pero nosotros también pensamos el país. Pero me parece, Roy, con mucho respeto, que usted en medio de este sofista, y le voy a decir por qué. Porque nosotros no podemos pretender y hacer creer que sí, póngale que sean 3.000 la insurgencia, pero la insurgencia tiene en jaque este país, gústenos o no. Es más, la encuesta de opinión la gana la paz, la gana la salida política y negociada. Eso déjeme decirle que me sorprendió mucho. Sí. No, gratamente, pero eso no significa que la insurgencia tenga en jaque este país. A ver. Sí. ¿Sabe por qué lo tiene en jaque? ¿Sabe por qué lo tiene en jaque? Porque además, usted mire la diferencia. Nosotros pretendemos hacer la paz porque entendemos que gracias, entre otras cosas, a la consolidación de la seguridad, la posición dominante del Estado permite hoy hacer la paz, pero la posición de Piedad es al contrario. Entonces es el Estado. No, perdóneme, Roy. Perdóneme, Roy, mire, es más, yo creo que la apreciación mía debe ser más redonda, más concreta. Mire, la guerra tiene en jaque este país. La tiene en jaque, y le voy a decir claramente, o sea, tú eres legislador, yo fui legisladora. Nosotros no podemos seguir manteniendo un costo tan alto para la guerra, cuando nosotros podríamos estar ayudando en Ataco con los problemas que hay, ayudando en el Huila con el Quimbo, el tema de la vivienda, el tema de la ola invernal. 24 billones al año perdidos en balas. Mucha plata. Chance, Alfredo Bocanegra, con esto, yo siento que, bueno, las encuestas ahora dan el 53% de apoyo a unas negociaciones de paz, porque la pregunta que se hizo no es la pregunta sobre la paz en general, la pregunta de la encuesta es a unas negociaciones de paz, pero hay una gente que es muy dura con esto de las negociaciones. Hombre, yo siento que el presidente Uribe y un grupo grande que tiene una incidencia política importante no está con buscar unas negociaciones con las FARC. Usted que viene de un partido también en la que yo he visto que muchos de sus partidarios están con Uribe y representan esa fuerza,
esa fuerza será capaz de trancar, bueno, si hay una decisión de avanzar hacia la paz de las guerrillas que está por verse, también de Santos, esa fuerza es capaz de trancar cualquier negociación. El problema es un problema de credibilidad de los unos con los otros. Se han hecho varios experimentos y yo creo que de esa experiencia hay que aprender. En primer lugar, la intolerancia que llevó o conllevó a la destrucción de una opción política válida como era la Unión Patriótica. Yo hubiera preferido, en lugar de esos 5.000 muertos, que ya la Unión Patriótica hubiera llegado al poder, que hubiera hecho un gobierno socialista y hubiera hecho una transición hacia la democracia. Pero la sacaron espantada, la asustaron. Eso no lo podemos repetir. Las FARC tienen que entender de que Colombia no puede tener ni una paz armada, es decir, que no puede tener actores distintos a los regulares armados en defensa de la soberanía nacional, pero tampoco, y también el gobierno debe entender mejor que tampoco puede ofrecer una paz hambriada. Hay que equilibrar los dos conceptos, las FARC sin las armas y el Estado con un Estado social. Y cómo me gusta que haya rememorado el artículo 334 de sostenibilidad fiscal. Fui el autor, como conservador, del parágrafo que deja sin efecto la sostenibilidad fiscal desde el punto de vista que iba a acabar con la tutela y con los derechos fundamentales, y acaba de ser avalada por la Corte Constitucional, que declaró su exequibilidad. Entonces hay muchos puntos de concordancia. De pronto el presidente Uribe tiene unos intereses. Él cree que la paz solo se alcanza con su bandera de seguridad democrática. Sí, se ha avanzado posiblemente en el terreno de la seguridad democrática, pero en Ibagué en un mismo día colocan 2 bombas, y lo más curioso es que la policía dice que la colocaron las mismas personas y en diferentes escenarios. Luego hoy no hay una sensación total de tranquilidad, y los militares, déjeme decir una cosa, los militares y los policías que están hoy con Santos son exactamente los mismos que estuvieron con Uribe, y que deben de estar un poco resentidos con él cuando él pareciera apostarle que al gobierno de Santos le vaya mal para que lo añoren a él. Bueno, no, yo no creo eso, yo no creo eso. Ese es otro debate y no voy a hacer aquí de nuevo la defensa de la obra de gobierno de Uribe, que la seguiría haciendo León, lo que no significa apostarle al fracaso del gobierno de Santos, grave error que cometen algunos columnistas como los José Obdulios de Marras. Pero Alfredo, que es un hombre mucho más demócrata, bueno, o que es demócrata, porque el otro no lo es. No parece conservador. Me parece que hay que hacer aquí unas precisiones. Primero, yo no creo que la fuerza pública esté resentida de ninguna manera. Lo que la fuerza pública exige, requiere y necesita es seguridad jurídica. Aquí a los soldados y policías de la patria los están metiendo a la cárcel como delincuentes comunes por prestar su servicio y por proteger a los ciudadanos. Claro, lo que no podíamos hacer, y lo entendieron mal algunos de la extrema derecha, es que a cambio de la seguridad jurídica le ofreciéramos impunidad completa a todo tipo de crímenes y de abusos, de suerte que solo portar el uniforme implicara ya la presunción de un acto del servicio. Yo me opuse también a eso. Y me parece que lo difícil, pero lo necesario y lo posible, y este programa no sabe cuánto me alegra, León, es encontrar los justos medios. Es que los extremos son más vistosos. Cuando Piedad se ha puesto en posiciones radicales y beligerantes y agresivas, yo también lo he hecho en el pasado, eso es vistoso, eso le gusta a las cámaras y a los medios, pero eso no construye. Es decir, uno construye cuando se encuentra con el otro, se acerca, da 2 pasos, se da la mano, y el medio, Alfredo, no es tan llamativo mediáticamente, pero es en el medio donde se encuentran las soluciones, donde yo cedo, tú cedes, donde podemos encontrarnos. Y creo que hay que empezar por definir qué es lo que no es negociable. Lo que no es negociable, lo dijo bien Alfredo ahora, y yo insisto por tercera vez, porque ayer lo hizo la Piedad, es que hay que hacer política sin armas. Ella la hizo hoy, la ha hecho toda su vida, la están haciendo esos muchachos que cantan en la Plaza de Bolívar. Los otros muchachos que están armados y que son responsables del secuestro y de esas bombas y de esos actos cobardes del terrorismo tienen que entender que la oportunidad de la paz depende de que abandonen el terrorismo y el secuestro, es decir, de que hagan política sin armas. Muchos colombianos de los extremos no querrán siquiera que los dejemos hacer política. Yo le apuesto a que la hagan, pero lo primero que tenemos que escuchar es que están dispuestos a hacerla sin armas. No, nosotros no solamente estamos dispuestos a hacerla sin armas, sino que además creemos que hay una serie de reformas en este país que se tienen que dar. No, pero usted para no, que ellos, haya... los de las no, los y que nosotros también. Es que hay una usted cosa... siempre ha estado desarmada, yo no, digo son los del otro lado. Pero es que nosotros hemos estado desarmados y todos los días nos matan gente que no está armada. Por ejemplo, para el gobierno tiene que ser muy frustrante aprobar una ley de restitución de tierras que puede tener observaciones como las tiene y como las hemos dado a conocer, pero que hayan matado ya 51 personas que estaban reclamando su tierra, su derecho. Eso no es una garantía de que aquí se puedan hacer cosas sin estar armados. Ahí metiste tú una cosa que es muy importante, es que aquí pero mire, de la ilegalidad disparan de todos los lados, digamos, desde la ilegalidad dispara la guerrilla, pero desde la ilegalidad también han disparado las élites regionales, aliados con los paramilitares. Claro, pero mire lo grave. Eso también tiene que dejar las armas. Claro, pero además, pero con unas diferencias profundas si quiere, porque a mí me parece que hay que encontrar
un límite entre aquellos que tuvieron en su génesis una motivación política y aquellos que fueron desde siempre narcotraficantes y narcoparamilitares. Esa es una discusión donde usted sabe mi opinión, pero es que no puedo dejar pasar una frase porque mire, Piedad, que ahí es donde empezamos a tener diferencias que yo quiero que todos los colombianos logremos salvar. Usted dice, claro, es una tragedia que estén matando a los líderes campesinos, por supuesto. Nosotros nos reunimos hace poco con el fiscal general de la Nación con un mensaje claro, la única manera de parar eso es que meta a la cárcel a esos bandidos que están matando a los líderes populares. Pero lo que no puede decirse es que no hay condiciones en este país para defender los derechos sin armas, porque eso legitima a los actores armados y es lo que yo quiero que usted no haga. No, mira, lo contrario. Mire, Roy, le digo una cosa. La gente que se ha atrevido a hacer política, como lo que usted menciona en la Unión Patriótica, que no era el paripazo de la guerrilla. No, era el tiempo, eran la misma cosa. Exactamente, y lo dice Belisario muy bien en una entrevista que va a salir recientemente, porque yo sí creo que Belisario sí trató de hacer la paz en este país, así que la gente diga que no, como yo lo también, trató de hacer pero Iván Pastrana. Márquez estaba echando discursos aquí, los compañeros están echando balas. Pero venga, déjeme decirle una cosa, lo que yo le quiero a usted hacer caer en la cuenta es, porque usted es un privilegiado de la política de este país, es que un campesino como esos que vino aquí no puede hacer ni ejercer su derecho. Aquí tenemos que buscar que las FARC y el ELN encuentren la credibilidad que les garantice hacer política, pero fuera de eso hay un montón de gente como nosotros que no estamos armados, que no estamos apostándole a la lucha armada, pero que nos encontramos con el desprestigio, con el descrédito y fundamentalmente con la persecución a campesinos y a campesinas, a estudiantes, con la macartización, y esa es una forma de imposibilitar la política. Bueno, ya vamos a una pausa, estamos transmitiendo en directo desde el Centro Cultural García Márquez. El Canal Capital quiere sacar a la calle las cámaras y hacer estos debates desde la ciudad. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, un programa de polémica sobre los temas del país. Estamos desde el Centro Cultural García Márquez transmitiendo en directo este segmento y esta polémica. Vamos a ver una nota que muestra la controversia que hay sobre los temas de paz y después volvemos a la polémica. Según la tercera muestra de la gran encuesta Colombia Opina, el 53% de los colombianos considera que el gobierno debería buscar diálogos y negociar la paz. El otro 36% cree que debería seguir combatiendo a los grupos alzados en armas. En La Controversia, Colombia Opina. La entrega de los rehenes, el lenguaje que ha venido hablando Timochenko, las expresiones del gobierno. Yo creería que hay un caldo de cultivo por primera vez en mucho tiempo a que se dé un diálogo de paz. Pues yo lo veo en una forma muy positiva porque ya hay voluntad del gobierno y parte de la guerrilla, entonces creo que se están dando todas las condiciones necesarias para hacerlo. Ya depende de las partes, ¿no? Que se pongan de acuerdo y cada uno plantee sus situaciones y lleguen a un acuerdo. No, eso nunca llegará. Nunca llega porque el gobierno no está interesado en que haya paz, ni la guerrilla tampoco. Yo creo que con los hechos ocurridos recientemente, la liberación de los 10 policías y soldados, la disposición de las FARC de no recurrir al secuestro extorsivo, que había sido una de las condiciones y de los debates fuertes de los encuentros en Maguncia, lo recuerdo yo. Estos gestos hay que valorarlos y hay que abrir la posibilidad de un diálogo con las FARC. Eso es difícil, eso es muy difícil porque nunca llegarán a acuerdo, nunca llegarán a un acuerdo, eso téngalo por seguro, es muy difícil. Pues muy interesante desde que sean una propuesta seria de las FARC, ¿no? Y que ya no, pues ya que acaben con el secuestro y con la extorsión. Los colombianos tenemos que acostumbrarnos que los diálogos de paz, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, nunca se han dado bajo la figura del cese al fuego, nunca se han dado bajo la figura de que las personas dejen de hacer la guerra. Eso depende del gobierno y depende también de las FARC, de punto y punto. Y a ambos les conviene porque siempre peleando por el mismo dinero y siendo los mismos dueños del mismo dinero, ¿qué se podría decir en ese sentido? No se trata de ganar o perder, sino suspender tantos muertos, tantos heridos, tantos costos y avanzar. Para dialogar en Colombia no se necesita ni despeje, ni cese al fuego,
y se necesitan 2 sillas en cualquier iglesia de un enviado de la FARC y uno del gobierno para que empiecen a dialogar. La paz es un asunto de Colombia, que vamos a resolver nosotros, los colombianos, y cuyo manejo corresponde al presidente de la República. En el momento en que el gobierno considere que existen las suficientes condiciones y garantías para que se inicie un proceso que lleve a la terminación del conflicto, el país lo sabrá. A esa gente ya le tocaría entregar las armas y volverse un partido político como el M-19. La mayoría son políticos y estoy de acuerdo con que mi Colombia le llegue la paz. Bueno, volvíamos con la controversia desde el Centro Cultural García Márquez. Ha hecho un poco de frío y aquí los que nos acompañan están en el último segmento para hablar y en el momento mejor, porque, bueno, vimos alguien que, nombre de la calle. Yo estoy de acuerdo con el parcero. Que decía cosas impresionantes con una seguridad y decía una cosa, y es como el M-19 que se convierte en un partido político, y la Marcha Patriótica tiene ese propósito de servir de canal en una posible negociación de paz para que lleguen tanto el ELN como las FARC allí y se conviertan con ustedes en un partido político legal. Yo creo que sí, León, y yo lo he venido pensando mucho estos días, porque creo que lo que hicimos en Colombianos y Colombianas fue una experiencia importante. Fue difícil, pero fue importante. Y creo que nosotros ahora en Marcha Patriótica podemos inclusive hacer ver eso de lo que hablaba Roy, que es un espacio donde nosotros podemos no solamente hacer el diálogo epistolar, sino empezar a discutir una serie de cosas y ser una garantía de que se piensa hablar en serio y se piensa hablar sin cartas amarradas. Yo creo que, no sé si fue Roy o fuiste tú el que lo dijo, pero realmente es muy difícil con toda la prevención que hay alrededor, por todo lo que ha pasado de lado y lado, porque si bien es cierto, se habla de reclutamiento de niños, Roy, se habla de lo que significa las bombas y todo esto, también los falsos positivos son un hecho que ha generado mucha desconfianza, no en la guerrilla, en nosotros, en la sociedad civil común y corriente, en las desapariciones, en la forma como se roban el presupuesto de este país. Mire, es que yo creo que las heridas hay que sanarlas todas, y que si alguna virtud tiene, que las tiene muchas, esa ley de víctimas que trabajamos y aprobamos, Alfredo, con todo entusiasmo, es precisamente la de sanar heridas. El cuerpo social no puede seguir avanzando lleno de heridas y causándole nuevas heridas, y no puede dejar de decirse alguna cosa. Este vendedor ambulante sabio que dijo allí que la paz se hacía con un modelo parecido al del M-19, nos alegró su expresión, pero cuando eso se menciona hay que decir otra parte de la película. Yo celebro que el M-19 hoy haya podido hacer política hasta el punto que gobierne la ciudad capital, dicho sea de paso con una votación minoritaria, porque todos los que no votaron por Petro sumados son más de los que votaron por Petro. Ojalá le vaya bien porque le está yendo muy mal. Pero deje de hacer política, que estamos hablando de la paz. No significa, León, que el M-19 haya dicho ya toda la verdad y perdido todo el perdón que debe pedir. Mire, una de las heridas que hay que sanar aquí es que la sociedad colombiana no entiende, Alfredo, no resulta equitativo, para no decir justo, sino equitativo, que a los señores del M-19 los hayamos indultado, que se tomaron el Palacio de Justicia aquí a una cuadra, y a los señores que llamaron a la retoma los condenen a cadena perpetua, aun cuando ambos hayan cometido delitos. Porque si estamos hablando de que un militar de esos es inocente, pues que se devuelva para la casa con todos los honores, pero si es culpable, si cometió el delito como cometieron delitos los señores terroristas del M-19, pues aquí hay que encontrar unas soluciones que permitan que haya para todos una respuesta jurídica. Es que ellos no han querido meterse en lo que usted llama justicia transicional, los militares. No, porque no pueden, porque todavía tienen cierto, válido, pero es que ellos no han terminado sus procesos todavía. Entonces, claro, tendría que ser alguien que sea capaz de reconocer sus errores, sus delitos, decir la verdad y poder acogerse a ese marco. Pero Roy, esa afirmación hacia tabla rasa es muy peligrosa por una razón. Es cierto que hay muchos sectores que pueden estar inconformes por lo que haya pasado con el M-19, como con Renovación, bueno, como muchos otros actores de la guerra que se han acogido. Con los del otro lado. Pero venga, le digo una cosa, usted no puede poner al Estado a decir que al Estado se le puede permitir todo eso,
porque el Estado, todo lo contrario, no puede degenerar es que no se le la puede violación. permitir. Por eso, A lo que nadie decía, se le puede por eso permitir. lo que decía el presidente Samper ahorita en su intervención. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un acuerdo humanitario para parar la guerra, obviamente, pero sobre todo por una razón, es que esta guerra se ha volado todos los límites de la misma guerra. Y lo mínimo que nosotros tenemos que tratar de hacer es acabar con esa profundización y esa degradación de la guerra. Todas las guerras son crueles. Sí. Nadie ha dicho aquí, Piedad, que el Estado pueda permitirse los crímenes. Lo que estamos diciendo es precisamente lo contrario. Cuando colombianos violentos, porque son seres humanos y colombianos, que tienen un uniforme legal o ilegal, cometieron delitos, si son culpables de esos delitos en el marco del conflicto, en el combate, en la refriega, tenemos que huir. Hay que encontrar No, solución es más, para le quiero todos. contar una cosa, aquí no puede haber un proceso de paz sin los militares. Ah, bueno. Y sin los empresarios. No, yo no digo ni los paramilitares, los empresarios, porque el paramilitarismo es un delito de estrato 6. Qué pena tenerlo que decir aquí, pero es un delito de estrato 6 y quienes deben estar sentados no son los ejecutores, los que matan, los que masacran, son los que arman el paramilitarismo, que hoy inclusive le están haciendo la guerra al gobierno de Santos. Pero es novedoso lo que usted dice, Roy, en su discusión de justicia transicional y de marco legal para la paz. Los militares también tienen que avenirse, que estuvieron en un conflicto que muchos se desviaron en ese conflicto, y entonces que hay que hacer una justicia para todos igual. Igual no. Una solución para todos, pero no la misma solución para todos. Tiene que haber una solución diferenciadora, porque tampoco podemos equiparar al militar con el que puso el carro bomba, el que mató inocentes en el Club El Nogal, no, a ver. Pero que honor militar, un coronel que reconoce 50 falsos positivos, hombre. Pero también igual honor militar hay ahí. ¿Usted cree que una persona que reconoció esos crímenes es sujeto de justicia transicional? Claro que no, es un homicidio en persona protegida. Por eso, pero usted no me habla del honor militar. Yo estoy hablándole de los militares que se jugaron la vida en la retoma del Palacio de Justicia. Le dieron un golpe de Estado a Belisario en ese momento. Una cuenta que no ha sido saldada. Bueno, si lo hicieron, cometieron un delito en medio de un conflicto. Pero que esos militares sean condenados a cadena perpetua mientras nos gobiernan los que fueron indultados. Yo celebro el indulto y lo defiendo, pero lo que reclamo es una solución para los militares. Pero tienen que convencerse ellos de que tienen que concurrir a una justicia que les dé garantías, pero aceptando esos delitos. Ahora, aquellos que sean culpables. Los inocentes no pueden refutar sus delitos. Que no se puede ignorar a uno de los actores de la institucionalidad, que han sido los militares, y hay preocupación en los militares de que haya una negociación del conflicto, porque muchos están preocupados que porque los van a pasar a un régimen diferente, porque los retirados de las fuerzas militares no han tenido, en virtud de la ley cuarta, un reajuste pensional y viene una vida indigna después de haber prestado tantos años de servicio a la institucionalidad, de manera que hay que tener un protagonismo, si no deliberante de los militares, sí por lo menos enaltecer el punto del honor militar desde el punto de vista de las calidades de vida. Yo le voy a decir muy claro, mira, a mí sí me parece que deliberante y participante por una razón. Nosotros conocemos mucho el proceso de El Salvador e inclusive vamos a hacer un foro aquí a la que los invito a los dos. ¿Saben por qué? Por lo importante de escuchar a los generales de su época de El Salvador. Todo lo que tuvieron, no simplemente que ceder, sino batallar alrededor de lo que eran la posibilidad de los acuerdos de paz. Y a mí me parece que eso tiene que ocurrir en el país. O sea, nosotros no podemos decir que los militares que participan en la guerra no porque les guste a ellos, sino porque ellos dijeron, me voy a ir a matar a fulano. No, es que era su deber. Exactamente, pero su deber no se podía desbordar. En la guerra aquí se ha desbordado, por muchas razones, entre otras cosas, Roy, por el narcotráfico, para que no hablemos más claro. Es una maldición. Exactamente, entonces yo creo que lo bueno que está pasando en todo este camino que se está construyendo es que nosotros ya somos capaces de decir que los militares tienen que estar ahí. Y le voy a contar una cosa más, León me ha invitado a mí a unos foros donde yo creí que jamás podía estar, con coroneles, con generales, y conmigo han habido discusiones duras al principio. Terminamos todos convencidos de que lo que tenemos que hacer es la paz, y convencidos además, como me tocó ir a uno de los generales del Valle diciendo, es que para nosotros ya es muy difícil ir a enfrentar a la gente cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la gente no tiene condiciones. Y otra cosa además, esta semana es que ahí es donde empiezan a mezclarse los discursos. Mire, las causas efectivas de la violencia. Sí, ¿quién dijo que? Sí. Pues entonces, como la gente tiene necesidades y hay 8 millones de pobres y hay una crisis de la salud, eso entonces la gente justifica se la violencia. No es que se justifique la violencia, es que aquí no confundas. Un rechazo total a la violencia es el camino para la paz. Es más, le voy a decir, la gente en las regiones se moviliza y aparece un cuerpo de seguridad a aplastar a la gente.
Pero mire cómo ¿quién nos aplastó hoy? No, aquí era muy difícil y era muy distinto. ¿Sabe por qué? Nosotros nos reunimos con los generales. Fue una buena marcha. Nosotros nos reunimos con los militares y les pedimos garantías. Y las tuvieron. Y las tuvimos. Y fue una buena marcha. Y nos trataron bien. Magnífico. Y nosotros lo respetamos Eso también. Eso es lo que hay que defender. Exactamente, pero lo que nosotros también tenemos que dejar aquí muy en claro, es que no es la misma situación de la gente en las regiones. Qué pena, Roy, pero no es la misma. Y es más, esta semana hubo un espectáculo en Bogotá deplorable. A todos esos que usted menciona ahora, el representante, pensionados de la policía, del ejército, haciéndose casi ahorcar ahí, exigiendo el reconocimiento precisamente de las pensiones, de una mejor condición de vida. Esto no puede seguir así, o sea, esto no es posible. Piedad, mire, yo creo que ya León, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y menos mal porque ya empezamos en el tema populista que es muy complicado. No, mire, señor, la bomba de los pensional, derechos. Piedad. Populista. Que subámosle la pensión. Y no es a todo populista el mundo. entregarle la riqueza del país a las No, multinacionales. eso es lo que es una injusticia. Porque usted no va y exige eso es lo que es una que injusticia. revisen las concesiones, pero claro, que le pongan impuestos al oro como le ponen impuestos al... Y eso lo estamos haciendo ahora con el oro, pero si es cierto. Mentira, no es cierto, mentira. Es cierto, es verdad. Invítenos a otro. Bueno, listo. Se nos acabó, pero con menos frío. Muy buenas noches, estamos terminando la controversia, los invitamos todos los lunes de 8:30 a 9:30, estamos haciendo programas en directo, vamos a recorrer la ciudad haciendo estos programas con invitados especiales y claro, sin tinto y con sin nada. Chaqueta, y bueno, la próxima vez brindamos algo. Y todos somos calentanos, venga, tocó ir aquí a soportar el frío. Muy buenas noches. Pero muy bueno el programa, León, muchas gracias.